Él en una forma gloriosa hizo algo. Y la semana pasada y esta semana comenzamos a ver ese algo. Ese algo es que hizo algo increíble. Él nos dio a nosotros la capacidad de ver nuestra condición. Pero verdaderamente verla, no solamente tener una percepción de ella, pero nos permitió llegar al punto de rechazar, odiar esa vida destructible, horrenda, esa depravación. Nos dio la capacidad de arrepentirnos. Nos dio la capacidad por su gracia, porque esta es una de las gracias, de tornar hacia atrás las espaldas a esa vida antigua y ahora virar hacia Dios. ¿No? El evangelio preciso, hermanos, es precioso y Dios en su infinito amor nos ama y nos ha dado grandes bendiciones. Esta mañana quiero movernos de lo que vimos la semana pasada, arrepentimiento, a esta semana, que es fe. Comenzamos viendo un poquitico de lo que es fe la semana pasada, pero queremos ser precisos. El punto de esta serie es que nosotros entendamos el peligro, el gran peligro que hay en nosotros hablar del evangelio, hablar de la verdad de Dios sin precisión. De hablar de esas cosas de tal manera que se entienden, pero no se entienden bien. Las sabemos, pero no nos afectan, no nos impactan, no nos cambian. Y cuando es así es porque algo de ello está borroso, no está claro. Y el evangelio es algo preciso, amados. Es algo que debe captar nuestra atención. Jesús comienza declarando el evangelio. Quiero llevarlos por un momento al libro de Marcos, donde quiero comenzar en esta mañana. Estamos hablando de obteniendo esta gran salvación, fe. Ya hablamos de arrepentimiento la semana pasada. Y si no oíste el mensaje, te animo a que lo oigas. Marcos 1, vemos la primera vez en el Nuevo Testamento en una forma clara donde Cristo predica este evangelio. En una forma precisa, como siempre Él suele hacer. El evangelio preciso predicado por Jesucristo, Marcos 1, versículos 14 y 15, dice así. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. De eso vamos a hablar. Estamos hablando de uno de los componentes en esta mañana del evangelio. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, aquí está el mensaje preciso del evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed. Estuvimos viendo lo que es arrepentimiento. Y estos dos, arrepentimiento y fe, son las gracias de Dios. Él es el que permite. Él es una de sus grandes obras de Él. Hacer algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Son las gracias de Dios que nos entregan, nos permiten nosotros obtener esta gran salvación. Y es de eso que estamos hablando. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Y aquí está la realidad. Comienza con arrepentimiento. Es un fenómeno, vimos la semana pasada. Verdaderamente arrepentirse, hermanos, no es natural para el ser humano. El ser humano se excusa, corre. Busca de toda manera de evitar admitir su condición. Y peor, aunque admita su condición, aunque confese lo que ha hecho, lo que es, no cambia. Pero el arrepentimiento nos lleva no solamente a ver y entender, pero a cambiar. El arrepentimiento hace algo increíble y nos permite poner las espaldas al pecado. Y lo que antes amábamos, ahora odiamos. No solamente vimos la última semana que es un fenómeno divino, es algo que Dios hace increíble, pero es un cambio de mentalidad. Ya no pensamos igual de aquello. Ya no deseamos igual a aquello. Y lo que veíamos también en esta semana es que descubrimos lo que somos. Y hermanos, lo que nosotros somos verdaderamente es algo oculto a nosotros. El arrepentimiento nos permite no solamente ver lo que hemos hecho o las cosas en cuales hemos faltado o tenemos una propensidad para fallar o para pecar y que se hacen en el futuro las áreas débiles de nuestra vida. Pero el arrepentimiento bíblico, como veíamos la semana pasada, nos trae a nosotros a Dios. Es una tristeza según Dios que nos permite a nosotros, hermanos, descubrir lo que somos verdaderamente.
para ya saber que eso no es lo que le agrada a Dios. ¿No? Esta semana estamos entrando a la segunda parte de esto, fe. Y la palabra dice claramente, y lo voy a citar varias veces en esta semana, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puedo decir otra cosa muy importante? Sin arrepentimiento tampoco podemos agradar a Dios. Porque hay muchos que quieren vivir una vida de decir, sí, yo creo, yo conozco, yo amo a Dios. Pero viven una vida muy cercana a su pecado. Muy ignorante, no ven y no oyen y no entienden su condición. El arrepentimiento bíblico, como veíamos la semana pasada, Dios nos da una tristeza según Dios de la cual ya no tenemos que arrepentirnos. Él nos trae a un momento de gozo verdadero, entendemos, captamos que Él nos cambia y experimentamos esos cambios. Amados, glorifica a Dios si tú has experimentado cambios de Dios en tu vida, amén. Porque eso no vino de ti, es una dádiva de Dios. Todo buen don, toda dádiva buena, perfecta, viene de Dios, de lo alto, del Dios de las luces, en la cual no hay variación. Y lo final que vimos en esa semana pasada es que es una dádiva divina, lo que estoy diciendo ahora mismo. Una dádiva divina de Dios. El pastor Watson, Thomas Watson, en el siglo XIV, escribió sobre el arrepentimiento diciendo estas palabras. Cristo nunca es amado hasta que el pecado es aborrecido. ¿Oíste eso? Cristo nunca es amado hasta que el pecado es aborrecido. Lo cual nos ayuda a entender un poquitico cómo es que el arrepentimiento y la fe están ligados, están conectados. Tú no puedes decir yo amo a Dios mientras que tú amas a tu pecado. ¿Me entiendes? El gran y precioso mandamiento, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que hay en ti, amarás a Dios. Y como he dicho aquí muchas veces en la congregación, ninguno de nosotros, no nos engañemos, ninguno de nosotros hemos amado a Dios como debemos, todavía. ¿Le hemos amado? Espero que sí. Pero como Él merece ser amado, creo que caemos muy corto de esa realidad. Y la razón es esta, porque todavía amamos otras cosas. Todavía el placer humano, los deseos del ser humano muchas veces superan el deseo por Dios, el amor por Dios. Y eso es lo que dice el pastor Thomas Watson. Cristo nunca es amado hasta que el pecado es aborrecido. Es decir, no hay sentido de sentirse mal por el pecado, como muchos se sienten mal por el pecado, sin un Salvador. Si tú te sientes mal por tu pecado, eso no te logra nada si eso no está produciendo un cambio en ti para amar al Salvador. ¿Me entiendes? El que puede librarte de esa condición, el que puede traer arrepentimiento a tu vida. Si tú no ves a Cristo, tú no ves tu pecado. Si tú no ves a Cristo, tú puedes estar bien ciego de tu condición. Es el enviado de Dios, el Salvador, el Cristo, el Mesías, que nos permite ver cuán lejos hemos caído del estándar de Dios, que es Cristo. Es como verse en el espejo y ver cuán hermoso es Él y cuán, perdón por decirlo, no, aborrecido, feo soy yo, en comparación. Pero entonces Él, al verlo a Él, empieza una obra de transformación en nuestras vidas. Cristo es esencial. Así que lo primero que quiero ver acerca de la fe, hermanos, es algo muy importante. Creo que aquí estamos hablando del evangelio preciso. Creo que aquí es donde muchos errores ocurren, ¿bien? Así que pongan mucha atención a lo que vamos a ver en este asunto de fe. Fe, y esto es lo primero, fe y arrepentimiento son inseparables. Lo voy a decir otra vez. Fe y arrepentimiento son inseparables. Para amar a Dios, tenemos que aborrecer el pecado. Si es que hemos de vivir por fe, aferrados a Cristo, también tendremos que vivir en arrepentimiento, rechazando el pecado. Ahora, el problema es que muchos pueden admitir o reconocer, bueno, yo dejé ese pecado, yo ya no peco de esa manera, ya yo no hago esas cosas que hacían, pero no reconocen las cosas que hacen. No miran y ven que hay otras cosas que sí aman ahora, que no deben amar, que sí desean, que no deben desear, que sí buscan, que no deben buscar.
¿no? Y todos sufrimos de esto, ¿no? Todos. ¿Quién aquí no es dormilón? ¿No? ¿Quién aquí no le gusta comer bien? ¿No? ¿Quién aquí no le gustan los placeres de esta vida? Y tú puedes listarlos todos, ¿bien? ¿Quién aquí no le gustan que le alaben, que le reconozcan, que hablen de uno? ¿Quién aquí no desea todas estas cosas que fácilmente se pueden convertir en que nosotros somos los más importantes? Que nosotros somos los que verdaderamente amamos. La palabra dice que todo lo que no proviene de la fe, de lo que estamos hablando en esta mañana, es pecado. Todo. Cuando encuentras dos cosas, hermanos, que son inseparables, no intentes separarlas. Sino que es imprescindible que las tomes tal como son, juntas, unidas. Si tú encuentras en esta mañana un triciclo, no le remuevas una rueda para entonces tratar de andar en dos. Si tienes una bicicleta, no le remuevas una rueda para andar solamente sobre una. Y esta mañana, al salir de aquí, no le remuevas una llanta a tu vehículo para ver si puedes andar. Hay ciertas cosas que son inseparables, ¿me entiendes? Ciertas cosas que tienen que ir juntos. No intentes de andar de tal manera que tú no puedes andar como creyente. Muchos hablan de la fe, pero se olvidan un poquitico del arrepentimiento. Y digo un poquitico por no decir mucho. Digo un poquitico por no decir que enfatizamos una cosa, pero otra cosa casi la descreditamos. La dejamos a un lado. Oh, ya yo hice eso. Ya yo me arrepentí. ¿De veras? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu condición verdadera? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Qué está pasando en tu corazón hoy? ¿Qué Dios te ha hablado? Cuando tú miras el espejo de la palabra de Dios y tú te ves, ¿qué tú ves? Pero si no estás mirando, te voy a asegurar, no te estás arrepintiendo tampoco. Y no estás viendo cambios en tu vida. Y como resultado, lo que tú llamas fe, hermanos, puede ser algo ficticio en esos momentos para ti. No estoy diciendo que no tengas fe, no estoy diciendo que no seas salvo, pero que tú piensas que estás andando por fe sin arrepentirte, separando dos cosas que no deben ser separadas. Si las tratas de separar, fe y arrepentimiento, tú solo lograrás fallar en experimentar ambos como debes experimentarlos. Como fueron construidos por Dios para que nosotros pudiéramos conocer cambios, transformación, enfáticamente, progresivamente, constantemente. Uno de los problemas en la iglesia, hermanos, y tú puedes admitir esto, tú puedes reconocer esto, es que los hombres, las mujeres, el ser humano se queda igual. Es muy cómodo. Somos seres de hábitos. Y cuando llegamos a cierto nivel, como dijo Pedro, hagamos 3 enramadas aquí. Esto es lindísimo. Esto es glorioso. Vamos a quedarnos aquí. Pero tú sabes que Dios no quiere que nos quedemos ahí. Tú sabes que Dios quiere que avancemos en la fe. Que el andar de la fe sea real para nosotros. Que no sea algo de cual hablamos del año pasado o 10 años atrás o 20 años atrás. Pero que sea algo activo y real de hoy. No trates de separar estas dos cosas. Si tan solo tienes arrepentimiento sin fe, oigan esto, si tú tienes arrepentimiento sin fe, solo tienes la capacidad de desconectarte de tu pecado quizás, pero no la habilidad de conectarte al dador de la vida. Puedes decir, sí, yo rechazo el pecado, pero no puedes conectarte. Si solamente tienes fe, no, el otro lado de la moneda de esto, si solamente tienes fe sin arrepentimiento, tu fe te informa de un Dios santo que salva a los arrepentidos, del cual tú no eres uno, ¿no? Pero no tienes el arrepentimiento que Dios requiere para salvarte. Jesús dijo, arrepentíos y creed el evangelio. Muchas veces nosotros decimos, Él dijo, créenos y ten fe. Pero no vemos que Él también dijo, no. Hay algo que va acoplado con esto. No viene ni antes ni después. Vienen juntos. Arrepentíos y creed el evangelio. Si solo tienes uno sin el otro, hermanos, sea cual sea, lo cual yo creo que es imposible, por supuesto. Pero si tú pudieras pensar tener uno, no tienes lo que se requiere para salvación. Para salvación se requieren los dos.
Y solamente tienes la capacidad de reconocer que necesitas al Salvador. Pero es imposible tener el uno sin el otro porque son inseparables. ¿No? Me gusta citar a Charles Spurgeon, lo cité la semana pasada. Él habla de esto de una forma muy clara y quiero citárselo ahora. Básicamente, fe y arrepentimiento son inseparables y no puedes tener el uno sin el otro. Y dice él, citando a Carlos Spurgeon, el arrepentimiento se predica como un regalo del exaltado Salvador, el arrepentimiento, pero nunca a la causa o preparación para creer en Jesús. Estas dos gracias, arrepentimiento y fe, nacen juntas y viven con una vida común. Cuidado, mira esta advertencia, cuidado de hacer de una el fundamento de la otra. Por supuesto, yo creo que eso es muy común. Hablando del evangelio preciso, muchas veces decimos, sí, yo me arrepentí, ahora tengo fe, como si son dos cosas. Hice una y hice la otra. Participé de una y participo de la otra. Cuidado de hacer de una el fundamento de la otra. Y creo que esto nos ayuda a ver los dos peligros que existen, hermanos. Si intentamos separar arrepentimiento y fe, estos son los dos peligros. Ya hablamos de uno. Es, como indicamos, pensar que puedes tener uno sin el otro, esto no es posible. Pero el segundo peligro, hermanos, es pensar que uno es mayor o más importante o de prioridad que el otro. Este es otro peligro que tristemente se encuentra mucho en el pueblo de Dios. Hacemos una prioridad de uno y el otro se queda a un lado. Citando Spurgeon nuevamente, cuidado de hacer de uno o una el fundamento de la otra. Hermanos, quiero decir que esto es demasiado importante. ¿Y por qué es que es importante? Porque el enfatizar uno sobre el otro, a tal mismo nivel, hermanos, hacemos prioridad de uno y nos desconectamos. Nos desconectamos de los otros. ¿Puedo hacerte una pregunta? No tienes que levantar la mano ni contestar aquí. ¿Cuál fue la última vez que te arrepentiste? Y si no recuerdas, amados, tenemos un problema. Y muchas veces nosotros no queremos arrepentirnos, y te voy a decir por qué, ni pensar en arrepentimiento, porque estamos muy cómodos con decir, sí, yo le dije al Señor, perdóname, y ahí pasó. Pero la evidencia, como vimos la semana pasada, cuando algo ocurre en nuestra vida que notamos o vemos esta condición, hermanos, el arrepentimiento no nos lleva a nosotros a simplemente reconocerlo o verlo, sino el arrepentimiento nos lleva a rechazarlo y tener un cambio de mentalidad, donde ya eso ya no es parte de nuestra vida como antes. Lo que amábamos, ahora lo rechazamos. Hermanos, quiero decir esto es un poquitico de confesión. Siempre que yo he creído en mi fe, he tenido el componente acompañante de arrepentimiento. Cuando mi fe ha avanzado, verdaderamente, no aprendí una cosa nueva en la iglesia, si tuve una experiencia, una euforia, Señor, verdaderamente vi algo, sentí algo. No. Cuando verdaderamente mi fe ha avanzado a través de cualquier circunstancia que Dios ha puesto, la primera cosa que ha ocurrido para que yo pueda verdaderamente avanzar, que mi fe avance, es que yo he tenido que reconocer por qué no avanzaba y el problema era yo. Tuvo que haber arrepentimiento. Tuvo que haber un reconocimiento. Esta es la razón que estoy paralizado aquí. Esto es lo que yo no conocía ni entendía y no vivía en ello. Y como resultado, sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. ¿No? Y todo lo que no proviene de la fe, hermanos, ¿qué es? Tristemente, no agrada a Dios porque es pecado. El peligro es tratar de separar estas cosas a pensar que andamos en fe porque conocemos mucho y no descubrir que tenemos que estar también rechazando, apartándonos de todo aquello que Dios nos muestra en nuestra vida progresivamente. En semanas por delante hablaremos de lo que es santificación, la obra del Santo Espíritu en nuestras vidas de santificarnos, de hacernos progresivamente más como Dios. Ser santos porque yo soy santo. Y en este momento, en esta serie, lo que veremos y lo que entenderemos, hermanos, es que esta es la obra de Dios. Que a través de la fe y el arrepentimiento avancemos en nuestra fe.
Otra cita de Carlos Spurgeon. El arrepentimiento crece a medida que crece la fe. ¿Has pensado de eso? La fe puede crecer, pero ¿y qué del arrepentimiento? ¿Va la fe incrementando y el arrepentimiento se queda atrás? No, el arrepentimiento crece a la medida que crece la fe, crecen juntos. No, dice él, no se equivoque al respecto. El arrepentimiento no es cosa de días o de semanas. Una penitencia temporal que debe superarse lo más rápido posible. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos que es arrepentimiento. No es así. Arrepentimiento y fe es la gracia de toda una vida. Arrepentimiento y fe, dice Spurgeon, es como la fe misma, el arrepentimiento. La una y la otra es una gracia que Dios nos da diariamente. ¿De qué valor es, hermano, tener fe hoy, creer en Dios, mientras que el pecado continúa y persiste en mi vida? ¿De qué valor hay ahí? ¿No? Como dijo Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? ¿De qué vale que yo digo, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, pero el pecado persiste en mi vida? Hay algo ahí que no está conectado bien, ¿correcto? ¿Cuál es el problema? Y creo que el problema es este. Estas dos cosas son inseparables y tendemos a separarlas. Estas dos cosas tienen que ir juntas. No, pero nosotros fallamos. Ahora, esto es, te acabo de presentar la verdad. Ahora vamos a ver las Escrituras, ¿amén? Porque es de las Escrituras donde viene la fe para entender esta realidad. Hay dos pasajes, pudiera decir, clásicos, que nos ayudan a ver esto. El primero es Mateo y el segundo Santiago. Aquí vamos a ir primero a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 habla de esto en una forma muy directa y muy gloriosa. Mateo 3, versículo 7. Al ver él, Jesucristo, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a Juan el Bautista, que veían que muchos venían a su bautismo, ¿qué le decía Juan el Bautista a aquellos que venían? Oigan esto. Generación de víboras. Y ahora mira por qué se refiere a ellos tan fuertemente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentirse, venir. Se decreta que ese bautismo en el Nuevo Testamento era bautismo para arrepentimiento. Dice, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No solamente digas que te arrepientes, no solamente vengas a las aguas, no solamente digas, nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, queremos en Él. Y dice versículo 9, no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, somos vidas de fe. Abraham, el padre de la fe. Porque yo os digo, dice Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos de Abraham desde las mismas piedras que tú ves ahí. Así que Juan el Bautista, hermano, observaba como muchos de los religiosos venían a bautizarse, a decir, nosotros somos de ese pueblo de la fe. He aquí una clave bíblica. Oigan esta clave bíblica importante. Al ver cómo venían, él vio cómo se acercaban y percibió que lo estaban haciendo exteriormente, pero no interiormente. Observó que sus acciones eran externas, ficticias, no reales. ¿Quién aquí no ha visto a alguien que confiesa, no quiso algo mal, pero tú sabes, ese no ha cambiado, ese no se ha arrepentido? ¿Verdad que este mundo está lleno de vidas así? Las cárceles están llenas de vidas que ya cuando son, como decimos en Cuba, los pillaron, lo agarraron en su falta. Entonces admiten. Y lloran. Pero no están llorando por lo que hicieron. Están llorando porque lo agarraron. Están llorando porque ven el resultado de lo que está pasando en sus vidas. Es algo exterior. Yo me imagino que la predicación de Juan el Bautista trajo mucha convicción a esos saduceos, a esos fariseos que venían al bautismo. Pero Juan el Bautista vio y dijo, mira, ten cuidado, aquí hay un peligro, que ustedes vengan sin fe, que vengan sin verdadero arrepentimiento, que digan que son vidas de fe, pero que no son reales, ¿no? Que tuvieran la evidencia de verdadera fe, hermanos, mostrando obras de verdadero arrepentimiento.
Y por supuesto, hermanos, este pasaje deja claro que el bautismo en aguas no es necesariamente evidencia de fe verdadera. Amén. Hay muchos que se han bautizado que van a las aguas, pero eso no es evidencia de una fe real. A lo cual yo tengo que decir, hermanos, la evidencia principal de fe que salva es fe genuina, acompañada con evidencias de un arrepentimiento genuino. Son inseparables. Esto es lo primero y más importante. Es decir, el que dice que tiene fe también debe tener evidencias que esa fe ha traído cambios auténticos que corresponden a un arrepentimiento auténtico. Las iglesias de nuestros días, hermanos, están llenas de piedras que dicen que tienen fe, pero no se ve evidencias de arrepentimiento. ¿Y por qué no? Porque siguen igual que todo el resto. Viven igual. Y cuando están entre creyentes que están pasando, atravesando esas transformaciones y cambios, y están creyendo y Dios está trayendo convicción a ellos de su pecado, se espantan y tienen temor y no saben cómo andar entre esas vidas, porque ellos mismos no saben lo que es arrepentimiento como deben. Ellos han pensado de estas cosas religiosamente. Ir a la iglesia, ¿no? Reconocer, sí, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, reconocer, Cristo dijo que todos, no, todos somos humanos, claro que nadie es perfecto. Pero no han entendido, no han captado y no han experimentado la realidad. Ese es el primer pasaje y no tengo tiempo para entrar en ello mucho. El segundo es Santiago. Santiago 2 nos habla de esto también. Y este también es muy importante. Santiago capítulo 2. Esta es la primera parte, el primer punto del mensaje, hermanos, y quizás ciertamente lo más importante de lo que queremos ver en esta mañana concerniente a fe. Esto es de gran y poderosa importancia. Santiago 2, versículo 14. Y voy a ir hasta el 20. Dice así. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A nosotros, creyentes, amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice, yo tengo fe y no tiene las obras? Yo voy a añadir frutos de arrepentimiento. Yo voy a añadir las obras que evidencian que hay verdadera fe. ¿Bien? Para clarificarlo y aplicarlo a lo que estamos viendo en esta mañana. Y dice, ¿él podrá la fe de tal así salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará que esa fe que dicen que tiene, que no tiene evidencias? Así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dice, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Puedo aplicarlo al mensaje? Tú crees, pero yo me he arrepentido. ¿Verdadero? ¿Cómo es que tú puedes ser arrepentido sin fe? ¿Cómo es que tú puedes cambiar tu vida sin tener fe en Dios? ¿Cómo es que tú puedes dar evidencia? Mira las obras que yo tengo que evidencian que tengo realidad. Y entonces Santiago las une las dos. Muéstrame tu fe sin tus obras, que es falso, y yo te mostraré mi fe por mis obras que son genuinas. Fe y arrepentimiento conectado. ¿Tú crees que Dios es uno? No me engañes, no te engañes. Satanás también cree eso, ¿no? Todos los demonios también tiemblan porque creen y saben que Dios es veraz. Versículo 20, mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos, quiero decir simplemente, y esto no es ni nada nuevo, pero sí es algo que yo creo que caracteriza mucho a la iglesia moderna de este siglo. Y es que hay mucho de esto. Fe, creemos. Yo le he dicho aquí muchas veces, sal esta cuadra en cualquier área de Atlanta. Atlanta, si tú tiras una piedra, tú pegas el costado de una iglesia. En esta carrera entera aquí hay como 6 iglesias. En como 3 millas. Y tú sabes que en cualquier lugar tú ves una iglesia en Atlanta. Toca todas las puertas.
¿Crees en Dios? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Claro que sí. ¿Quién no cree? Yo creo en Él. Yo voy a la iglesia tal y tal. Pero si tú te quedas un poquitico más y empiezas a indagar de transformación, de cambios, de realidad, de evidencias, ¿qué vas a ver? Lo más probable es que vas a ver una persona casi igual a todos los otros que dicen que no creen. Y te vas a espantar. Vas a decir, pero ¿es así verdaderamente? Que han separado una cosa de la otra. El concepto aquí es como distinguir entre lo falso y lo auténtico, hermanos. Lo falso dice ser algo, pero no tiene la acción, evidencias de lo que le corresponde. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Lo auténtico muestra que tal fe es auténtica porque tiene evidencias. Dios me ha cambiado. Ya yo no soy ese mismo hombre, pero no solamente me cambió en el año siglo XX. No. Ayer tuve una experiencia con Dios. Esta mañana Dios ha estado obrando en mi vida y veo mi necesidad de Él. Y veo mi confianza en Él que crece. Porque Él lo ha hecho. Y Él sigue cambiándome. Él sigue me mostrando lo que Él ha hecho por mí. Y Él sigue transformando, cambiando mi mente. No os conforméis a este siglo, sino seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que podamos aprobar. No las tres voluntades de Dios, es una voluntad, pero primero la vemos como buena. Y entonces la vemos no mejor que buena, es aceptable. Y aún mejor que todo eso, perfecta la voluntad de Dios. Que nos quiere transformar, a no quedarnos igual. Nadie aquí es santo como debe ser santo. ¿Podemos admitir eso? Empezando conmigo mismo. Dios quiere transformarnos a ser santo como Él es santo. Y cuando la fe y el arrepentimiento son experimentados juntos, hermanos, aquí estamos hablando de la realidad, como suele solo pasar, vemos cambios en nuestras vidas. Dejamos lo que no agrada a Dios y comenzamos a andar en la manera que agrada a Dios. Porque fe y arrepentimiento están juntos. Eso es lo primero y muy importante cuando hablamos del evangelio preciso, principalmente hablando de fe y arrepentimiento, hermano, no pueden ser separados. Quiero ir a lo segundo rápidamente para llegar a una conclusión. Lo segundo es, ¿cómo el arrepentimiento, hermanos? La fe es una dádiva. ¿No? El arrepentimiento, lo vimos la semana pasada, Dios lo da, Dios nos ha dado la capacidad de tornar a Él. Él ha puesto en nosotros la capacidad de verle y tornar a Él. No dice Romanos capítulo 2, no menospreciáis la benignidad, la bondad, la buena mano de Dios con nosotros, que su paciencia nos guía hacia el arrepentimiento. Y lo mismo es, hermanos, con esta preciosa gracia de Dios, fe. Efesios 2. Rápidamente, versículo 8 en adelante, dice así, porque por gracia sois salvos, todo lo hemos oído, ¿no? Por medio de la fe. Y me gusta esta parte, es muy importante. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. No es por obras, porque hay algunos que falsifican obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Qué somos? ¿Nos creamos a nosotros mismos? No, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son creadas por Él. No, el dejar el pecado y andar en justicia. Eso no lo hace ningún hombre. No nos engañemos. Tú no cambias para bien, nunca. ¿Me oíste? Tú nunca, yo nunca hemos cambiado para bien sin Dios. Es una dádiva de Dios. Pero nos jactamos, bueno, yo no soy tan malo como el otro. Mira, yo soy un pastor, nosotros somos una iglesia, nosotros amamos a Dios. No. Eso es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don, dádiva de Dios. Cuando hablamos de fe, amados, hallamos que muchas vidas creen que pueden creer por su propia cuenta. Este es el problema. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. El evangelio preciso dice, no, tú no puedes creer. Dios tiene que darte la fe. Por el evangelio falso dice, bueno, tú puedes creer. Si tú, no. Solamente tienes que hacer una decisión. Tú ven a Cristo. Tú dile, sí, Señor, yo te acepto. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes capacidad para hacer eso? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes una fe propia
y no tienes la fe bíblica, que es una dádiva de Dios. Es decir, hermano, el error más común acerca de la fe es que tenemos en nosotros mismos esta capacidad. Removamos ese engaño, amén. Para avanzar al próximo paso, esta semana, este día, este mes, este año, hermanos, Dios va a tener que hacer algo en nuestras vidas. ¿Verdad que nos dio fe? ¿Verdad que Él es el dador de la fe? No pienses tú que tú tienes todo lo que tú tienes ahora. Y bueno, ya estoy bien. Tú necesitas Dios más y más. Él tiene que seguir creciendo. ¿La fe viene por qué? ¿Por mis buenas obras? ¿La fe viene por qué? ¿Porque yo hago mejor que hice ayer? La fe viene por el oír. ¿Y de dónde viene el oír? ¿Dónde se abre el oído para oír? Lo que estamos oyendo ahora, la palabra de Dios. El que no anda con la palabra de Dios no se ve en el espejo y no se arrepienta. El que no anda con la palabra de Dios no se ve en el espejo y como resultado, hermanos, no crece en fe. Hay muchos creyentes todavía establecidos en la fe de yesteryear, como decimos en inglés, de los años pasados. En el año 1900 tanto yo creí, sí, está bien, pero la palabra lo dice, no, todo aquel que creyó será salvo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que creyó en Él será salvo. No. El que cree, presente, el que hoy día está activo en su fe porque Dios le ha dado fe verdadera, estos son los que tienen vida eterna. Y no estoy diciendo que tú, si recibiste a Cristo año pasado, que tú no tienes esta fe, hermanos. Estoy diciendo que quizás te has quedado paralizado en algún nivel en tu fe. Y no has avanzado como Dios quiere que avancemos. Tú sabes que Dios quiere que avancemos, amén. Tú sabes que Dios no quiere que nos quedemos igual. Tú sabes que nosotros nos queremos quedar igual. Tú sabes eso también, ¿no? Tú sabes que estamos muy cómodos. Yo prefiero salir de aquí de la iglesia y decir, amén, qué buen mensaje. Pero quedarme igual. Tener que llegar a tristeza según Dios. Y reconocer cuán tonto, cuán necio, cuán apartado de Dios estaba y no entender que yo estaba andando por un ciclo de mi vida como yo quería. Diciendo que estaba andando con Dios. Y que Dios nos dé conocimiento de eso en esta mañana y diga, mira, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Lo que yo quiero que tú tengas, tú todavía no lo tienes como debes tenerlo. No lo estás disfrutando como debes disfrutarlo. No lo estás viviendo como, amados, ¿esto es la verdad o no? ¿Estoy mintiendo? ¿La verdad de Dios es real entre nosotros? ¿Quién aquí dice que lo tiene todo y que ya no necesita cambiar? ¿Quién aquí piensa que su condición está más o menos suficiente bien delante de Dios? Dios salva, pero Dios no solamente salva y nos deja igual. La salvación de Dios es que Él empieza a transformarnos, a ser hechos igual a Dios. Les dio el poder para ser hechos, no hijos de Dios. Para ser transformados, para que cuando nos miren, digan, esos son de Dios. Evidencia, si alguien mira tu vida esta semana, piensa tú inmediatamente, y te miran, ¿van a ver a Dios o van a verte a ti? ¿Quién van a ver? Cuando tú hables, cuando tú andes, cuando tú hagas cosas, ¿quién van a ver? Hermanos, como dice la palabra, ¿quién es suficiente para estas cosas? Ninguno de nosotros. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿No? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La Biblia hace evidencia de que la fe es una dádiva que solo Dios puede otorgar. Es un regalo, es algo que se tiene que dar. Lo que se te da es algo que tú no poseías antes que se te dio. Cuando Dios incrementa, crece tu fe, hermanos, tú no podías incrementar o crecer tu fe. Él tuvo que traer tormentas, pruebas, situaciones, dolores, para que tú vieras cuán apartado de Él eras con respecto a tu fe. Y Él tuvo que depositar en ti lo que necesitabas
para atravesar esa fe y que tú pudieras ver ciertamente Dios es quien Él es. Él es digno de creer. Y Él te mostró, hermanos, te tiene que haber mostrado tu condición en ese momento. Esto lo dice Steve Lawson y me gusta como él lo dice, es un pastor, Steve Lawson. Él dice, recuerdo el día en que estaba en el seminario y el profesor me preguntó, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Y un compañero de estudio de la última fila dijo, apestar. Me imagino que era un chiste o algo. Y entonces él dice, ¿eso es realmente todo lo que se puede hacer un hombre muerto? Nada. ¿Por qué? Porque existe la esclavitud de la voluntad. Aunque queremos hacer algo, no podemos. No hay fe inherente hacia Cristo que esté presente en el pecador que está espiritualmente muerto. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos cuando estábamos apartados de Dios, sin fe. Pero Dios nos ha dado fe. ¿Por qué seguiremos igual? ¿Por qué seguiremos sin cambiar? Dios, o quizás lo puedo decir más claro. Amados, tenemos que adorar a Dios, glorificar a Dios, agradecerle a Dios por su buena dádiva, que Él nos ha dado lo que necesitamos. Hay vidas, hermanos, que entran y salen de esta iglesia que no pueden ni percibir lo que es fe. Hablan de la fe como algo que no desconocen. Pero ¿y tú y yo que podemos hablar de esto realmente por lo que es? Amén. Que yo sé, que tú sabes, que tú sabes que hemos tenido un encuentro con el verdadero Dios y Él nos ha dado la capacidad para creer en Él. ¿Qué haremos con esto? Si tú tienes fe para creer en Cristo, hermanos, es porque Dios te ha otorgado la dádiva más preciosa que jamás te podía haber dado. Te ha dado vida verdadera. Y sin ella, hermanos, nada es más importante que esto, que Dios te dé esta realidad. Fe para creer es lo que nos distingue a nosotros de todo el mundo. No que somos religiosos, no que decimos que creemos en Cristo. Fe verdadera es real, es probada, es evidenciada como auténtica, real. Hay muchos que dicen que tienen estas cosas. Los fariseos y los saduceos fueron al bautismo de Juan el Bautista diciendo, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y este hombre de Dios dijo, no, ten cuidado de falsificar las obras de Dios, de hacer cosas que no son reales. Yo quiero ver verdaderos frutos de arrepentimiento para que puedan distinguirse entre toda esa multitud religiosa a ser los verdaderos hijos de Dios, comprados por su sangre, salvos por gracia, transformados, hechos nuevos, ¿no? Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Como dijimos en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hechos 13, 48, los gentiles oyendo esto, que las vidas estaban siendo transformadas, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Los gentiles, cuando vieron que Dios verdaderamente transforma vidas, y dice esto, ¿y por qué es que glorificaron a Dios? No, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿qué? Para vida eterna. Dios estaba mostrando que Él estaba dando esa dádiva gloriosa. ¿Quién creyó? Creyeron todos los que estaban ordenados para esta vida. Una de las razones que muchas iglesias se llenan de vidas, se predica el evangelio y solamente algunos son salvos, es por esta razón. Porque la salvación de Dios es para aquellos que Él se la otorga. Dos personas sentadas en una congregación oyen el mismo mensaje, tienen las mismas lágrimas y llantos, reconocen su condición, pero solamente uno de esos va a ser transformado. Y el otro va solamente a reconocer su condición, pero se quedará igual. ¿Y por qué? Porque hay aquellos con los cuales Dios está hablando. Está hablando de otro asunto, claro. Está hablando de cómo Dios elige, cómo Dios declara, cómo Dios es aquel que conquista y conquistó la muerte y dio vida a aquellos que Él se la otorga. Pero esto viene acoplado con la dádiva de fe. Dice Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué hacía esta mujer? Muy religiosa aparentemente.
adoraba a Dios. Pero ella estaba oyendo y mire lo que pasó. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo, la palabra de Dios. En este día, esta mujer, Lidia, es transformada. Pero antes de este día, esta mujer era religiosa. Buena mujer. Pero no tenía esta fe verdadera. Este pasaje nos comunica una gran verdad, hermanos. Esta mujer adoraba a Dios, pero no conocía a Dios, al Dios que adoraba. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran aquí y nosotros allá. Pero ustedes parece que no entienden que solamente hay un verdadero Dios. Y este verdadero Dios es adorado en espíritu y en verdad. Y muchos hablan de Él y van a los templos y dicen mucho de Él, pero no le conocen. Hasta que Dios abrió el corazón de ella y le dio fe verdadera para creer en Él. Eso es lo segundo, llego a lo final, lo último, hermanos. Esto es muy importante y no nos requiere mucho tiempo. Fe nos une a Dios. ¿Oíste esto? Si el arrepentimiento nos aparta del pecado, la fe nos une a Dios. Si el arrepentimiento nos muestra tornar nuestras espaldas aquello, aborrecemos aquello que antes amábamos, la fe nos ayuda ahora a amar a aquel que antes aborrecíamos también. Que antes no amábamos como debíamos amar. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hay una fe que no agrada a Dios, una fe que es falsa, una fe que es ficticia, que es temporal, que es por beneficios, pero hay una fe que es real, que ama a Dios sobre todas las cosas. Una fe que aborrece el pecado. Juan 14:1 declara esto. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo. ¿Tú crees en Dios? Creed también en mí. El mundo dice que creen en Dios, el problema es que no creen en Cristo. El mundo dice que cree quién es Dios, pero el problema es que no han visto el verdadero Salvador. ¿Por qué esto es importante? Porque no hemos visto a Dios, pero Cristo se ha manifestado, el hombre perfecto. Y cuando tú miras al hombre perfecto, tú no puedes quedarte igual. Inmediatamente tú ves que tú eres imperfecto. Inmediatamente tú ves que tienes que arrepentirte. Inmediatamente tú ves que solo Él puede otorgarte esto que tú necesitas y que solamente poner tu fe en Él trae en tu vida lo que necesitas. Solamente mirarlo a Él produce fe en el hombre. No, oírlo a Él, recibir de Él. Juan 10:30 dice Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Fe y arrepentimiento son inseparables, lo primero. Segundo, fe no solo es una dádiva de Dios, pero también, ahora lo tercero, fe es una dádiva que nos enlace, nos conecta a Dios mismo, nos une, nos ata a Él como el ancla que ha establecido para nuestra vida, hermanos. La fe nos ata al objeto de nuestra fe, a Jesucristo, el Salvador. Dice Juan 3:16, ya lo conocen. No, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree. Oh, que están disfrutando de esa fe. No se pierda más. No tengan esta vida. La fe verdadera tiene como el objeto a Cristo. Hay un problema aquí también, hermanos. Muchos hablan de la fe y es una fe ficticia porque su objeto no es Cristo. Creen en Dios o creen en cualquier cosa o creen en muchas cosas. Pero solamente fe en Cristo. Y eso lo veremos en semanas por delante. Lo que es esa fe en Cristo. Porque Cristo es el Salvador. Amén. Cristo es el Salvador. Sin Cristo, fe no es nada. Es algo ficticio que el hombre piensa que tiene. La verdadera fe está conectándonos al verdadero Dios. ¿No? Y todos tenemos una fe ficticia. ¿No? Yo lo he dicho algunas veces. Tú cuando viniste aquí a la iglesia a sentarte, tú no hiciste así. Bueno, voy a ver si esta silla me asienta. Entonces, cuidadosamente, con temor que te ibas a caer de la silla. Todos llegamos aquí con una fe que la silla nos iba a sostener. Nadie evaluó esta silla para ver si tenía las calidades necesarias. Por eso es la fe humana. Nosotros lo que vemos, confiamos en ello. ¿Es cierto? Pero esta fe no es así. Esta fe es diferente. Esta fe no requiere estos ojos para ver. No, esta fe nos dice la Escritura que es una fe que no ve así, ¿no? Que no está mirando las cosas,
externamente. La fe verdadera viene como un objeto, tiene como su objeto a Cristo, el cual no hemos visto con estos ojos. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Tomás, tú tenías que ver, pero bienaventurados, aún más que tú, aquellos que van a ver, no, verdaderamente con ojos espirituales. Fe es algo, en algo menos que Cristo, hermanos, no es fe. ¿Me oyeron bien? Fe en algo menos que Cristo, eso no es fe. Fe, hermanos, si tu fe está depositada en vivir para siempre, eso no es fe que salva. Si tu fe está depositada en algo sin Cristo, eso no es fe. Si tu fe está depositada en obtener bendiciones o bienestar sin Cristo, eso no es fe de lo que estamos hablando. Eso es creer en mí y lo que yo quiero y lo que yo deseo. Eso es pecado. Verdadera fe es decir, Señor, aunque yo muera, en ti tengo mi depósito, en ti tengo mi confianza. Aunque pase lo que pase, Señor, mi confianza no es en mi bienestar, mi confianza no es que yo obtenga algo. Ya yo he obtenido lo necesario, he visto al Rey, ya puedo morir. Ya entiendo que hay un Dios en los cielos. Porque entender que hay un Dios en los cielos verdaderamente es entender que ese Dios es amor. Entender que ese Dios te ama. Entender ese Dios que Él no te dejará en el sepulcro. Le dijo él a María, no, ¿crees verdaderamente? ¿No? Y ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú en el último día me levantarás. Y Jesús le dijo, bueno, ese es un tipo de fe. Ese es un tipo de fe. Quizás en algún día. Y eso es bueno, sí me levantará. Pero entonces Jesús dijo, mira, pero para que tú tengas una fe más fuerte en este día, remuevan esa piedra. Lázaro, ahora, sal. Y ella vio por la primera vez, no, esto no es simplemente de algún día, en alguna otra esfera, en algún otro universo, es real ahora. Es verídico ya. La fe verdadera mira a Cristo y no se aparta de Él. Y esto es importante, no se aparta de Él. No se aparta de Cristo. Nos une a Él. La fe verdadera, hermanos, dice y sigue diciendo, soy nada sin Él. La fe verdadera sigue diciendo, hermanos, yo tengo nada fuera de Él. La fe verdadera dice, mi confianza, para que yo un día más confíe en Él, lo necesito a Él. Yo no puedo confiar en Él aparte de Él. Eso es ficticio, yo tengo que tenerlo a Él. Él es mi gozo, Él es mi don, Él es mi gracia, Él es todo lo que tengo, hermanos. Lo dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y entonces dice una declaración muy linda, Salmo 73, 25. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Quién ha orado así esta semana entre nosotros? Necesitamos orar así, amén. Señor, no, nada más necesito. Porque esa es la fe, hermanos, que transmite que estamos unidos a Dios. Que nada más toma el lugar que Él tiene que tener en nuestras vidas. Cuando puedo confiar en alguien o cualquier otra cosa fuera de ti más que en ti mismo, en Dios, el paso final de hacer a Jesús, hermanos, es que Él tiene que ser aquel en cual confío. Es decir, yo no puedo confiar en alguna cosa si esa cosa no es Jesús. En la cosa que yo confío, eso nunca va a dar la talla, no va a ser suficiente. Eso no es fe que salva. Jesús tiene que hacer ese alguien, esa persona. Y cuando decimos que la fe nos une a Dios, hermanos, estamos diciendo que la fe no es simplemente un creer en lo general. Estamos diciendo que es una capacidad de creer que Dios verdaderamente es el Salvador y que su Salvador es Jesucristo, el Salvador. Juan 3:36, para llegar aquí a un fin, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:16 está unos versículos antes. Sigue leyendo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, este es el que tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe es por él. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una gran obra de Dios, y le dice, esta fe es en Cristo. Yo lo he dicho también aquí en la iglesia, hermanos. No ponga tus ojos en milagros, porque ningún milagro va a producir fe. No sé si me entendiste bien. Muchos vieron muchos milagros más grandes que los nosotros hemos visto. Milagros no producen fe. Eso es la fe ficticia que muchos tienen. Y estamos hablando de fe en esta mañana. Ver que Dios puede hacer grandes cosas, hermanos, eso puede solamente darnos un asombro y es poderoso. Pero la fe verdadera viene ¿por qué? Cuando Dios habla, cuando vemos que Dios ciertamente produce en nosotros lo que no es imposible. ¿Cuántas vidas vieron los milagros de Cristo en el primer siglo sanando? Y Él decía, vienen a mí por los milagros, por los panes y los peces. Quieren ver una nueva cosa, pero no vienen a mí. No creen en mí. Creen en Dios, pero no creen en el Hijo de Dios. Cristo es esencial. Quiero concluir con ustedes aquí. Si has descubierto, hermanos, esta mañana que no tienes este arrepentimiento y esta fe, si tú aquí sentado en esta mañana estás un poco incómodo porque lo que tú has oído está desconectado de ti y tú no te has arrepentido, tú no has conocido verdadera fe, yo te digo solamente, no sé, clama a Dios. Clama a Dios. Clama al Salvador. El único que puede salvar es Cristo. Él y solo Él está listo y preparado para entregarte esta preciosa dádiva de Dios, su gracia. Si tú no has creído en Él, si me oyes, si tú no has depositado tu fe en Él, este es el día de tu salvación. No sigas con lo ficticio, con creer en cosas y producir tus propios cambios, sino ven a Cristo y dice, Señor, déjame ver, déjame entender lo que soy y lo que necesito de ti. Otórgame esta gran salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo logramos nosotros experimentar esta realidad? Es una dádiva de Dios. Fe sin arrepentimiento o sin estas dos cosas, sin muchos, hermanos, y todas las ordenanzas que Dios para su pueblo son imposibles. Tú no puedes creer y tú no puedes arrepentirte, ¿no? Son imposibles para ti sin Dios. Y Mateo 5:48 lo dice así. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo hemos de andar como Él quiere? Bueno, lo vamos a necesitar a Él desesperadamente. Él no dijo, estás bien donde estás. Espera hasta que yo venga. No. No, Él dijo, trabajad. El don que te he dado, úsalo. ¿Qué pasó con el que tenía un don y no lo usó? Aún lo que tenía se le quitó y se le fue dado a otro. Porque no lo tenía. No lo tenía. Era falso, no lo usó, no lo supo implementar. No digas en tu corazón engañándote, yo me he arrepentido, yo he creído, yo tengo lo que Dios me ha otorgado por completo, hermanos. Más bien decir, y esto es lo que quiero decirle a los que hemos creído, amén. Yo creo, Señor, sí, pero ayúdame porque soy incrédulo también. Ayúdame incredulidad. Yo te creo, pero hay muchas cosas en las que no te creo, Señor. Yo vivo de una forma que no te agrada como debo. Mejor decir, me arrepiento, pero Señor, ayúdame a arrepentirme. ¿Me entiendes? Señor, yo sé que he hecho mal, pero Señor, y lo que voy a hacer mañana, no permitas que lo haga, cámbiame ya. ¿Por qué viviré continuando desagradándote a ti? Por decir que soy una persona de fe, pero no busco esos cambios.
apartándonos de todo pecado continuamente. Romanos 8:24, y aquí es donde concluyo contigo en esta mañana, dice así: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? Hope. Una esperanza verdadera en el creyente. Pero la esperanza que se ve, hermanos, ya no es esperanza. Si ya tú estás transformado, mejor estar con Dios. Amén. Lo dijo Pablo, ya yo hice lo que Dios me pidió hacer. La buena obra. Y yo quiero irme con Dios. Es más, estoy listo. Pero si Dios quiere que esté aquí unos días más, bueno, pero no, ya no para mí, sino para ustedes. Decía Pablo. Y con seguridad él necesitaba de Dios también. Amén. Pero qué lindo pudiéramos llegar nosotros a decir: mire, ya estoy listo. Ya Dios, ya he hecho la obra que Dios me llamó a hacer. ¿Y cuál es esa obra? ¿Que tú vas a lograr algo por Dios? No. ¿Cuál es esa obra? Que Dios sea visto. Amén. Que Dios sea reconocido, que Dios sea glorificado, que el mundo vea a los hijos de Dios y diga: esos son los hijos de Dios. Que la luz alumbre en oscuridad. Esa es la obra de Dios. Que Dios solamente puede producir eso en una vida arrepentida. Me acuerdo un ancianito que vi una vez en una iglesia años atrás. Era un fin de año, era el 31 de diciembre y él se levantó ancianito. Había caminado con Dios toda su vida de lo que yo conocía, pero desde muy joven había venido a Cristo. Y él simplemente se levantó, vino al púlpito y este fue su sermón. Óigame bien, lo único que yo sé es que yo soy un descarado, un sinvergüenza y un mal agradecido. Ese era su sermón. Y lo llevó tantos minutos como lo que te acabo de decir. Con lágrimas, con quebranto, dicho de otra manera, verdadero arrepentimiento. Esto es lo que soy. No somos nada, amados, más por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y yo he trabajado y tú has trabajado, pero no lo que hemos hecho, sino por la gracia de Dios en nosotros. Sigo leyendo aquí en Romanos 8. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ya lo que alguno ve, hay que esperarlo, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora miren esta porción, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 4:13, todo lo puedo, soy fuerte, pero no en mis fuerzas, en Cristo. El Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Aún ni eso sabemos. ¿Quién se arrepiente si no sabe de qué arrepentirse? Pero Dios puede llevarnos por su Espíritu a vivir una vida en la cual, como sigue diciendo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He dicho de otra manera, si tú no estás consciente de tu necesidad, Dios sí está consciente de tu necesidad. Amén. Si nosotros no sabemos lo que necesitamos, Dios sí sabe lo que necesitamos. Y Dios sabe que tenemos que arrepentirnos diariamente, consistentemente. Este es el diario vivir del creyente, andar delante de Dios reconociendo: soy un descarado, un sinvergüenza, un mal agradecido. Y cualquier persona que piense diferente, hermanos, es orgulloso y lleno de sí. Hermanos, nosotros no somos perfectos en nada de esto. Y es por eso que necesitamos al Salvador. Más bien decir: gracias a Dios por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El autor y el consumador de nuestra fe. Y no hay otro. ¿Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana? El Evangelio preciso, solamente hemos visto una de los elementos del Evangelio en esta mañana: fe. Oh, necesitamos esa fe que tú das, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, aquí en este momento suspendido, donde al oír tu palabra, Padre, reconocemos que tú sí hablas, que tú sí eres real, que tu palabra sí trae convicción a nuestros corazones. Señor, líbranos en esta mañana, Padre, de ser ese tipo de pueblo que ignora lo que tú has dicho. Líbranos de ser ese tipo de pueblo, Padre, que oye, ve su cara en el espejo, pero entonces torna y
se olvida de lo que vio y ya no se reconoce más. Ayúdanos a hacer vidas, Padre, que venimos a tu palabra y vemos nuestras necesidades de ti y nos regocijamos, nos gozamos, tenemos ese gozo que tú traes a aquellos que vienen a ti. Como dijo David, regrésame el gozo de mi salvación. Una vida que había venido arrepentido genuinamente delante de Dios. Oh, dame un corazón nuevo. Dame, Señor, un espíritu vivo y transforma mi vida nuevamente para que yo pueda realizar una vivencia diaria y constante delante de ti, como tú deseas. Que yo pueda agradarte porque ando en fe y no por vista, Señor. Que yo pueda agradarte no porque ando conforme a mi entendimiento, sino, Señor, tu entendimiento, tu conocimiento. No confiando en mi propia prudencia, pero en todo, Señor, reconociéndote a ti, el dador de vida. No viviendo, Señor, porque yo pienso o yo entiendo o yo tengo capacidades, pero entendiendo que todas mis capacidades y todo lo que yo tengo, Padre, si no viene de ti, Señor, es nada. Y lo que viene de ti, Padre, tengo que ponerlo en uso. Esas dádivas buenas de ti, todo don perfecto, toda dádiva buena viene de ti. Ayúdanos a andar en fe y en arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, cuánto te necesitamos y a vivir a la luz de esa verdad y andar confiadamente en cómo tú, Señor, lavas y limpias y perdonas todos los días, todas las horas. Tú has perdonado, Señor, mi condición. Tú has lavado mi vida de mi condición. Gracias, Señor, porque ya yo no tengo que vivir como antes. Por eso solamente por Cristo. Porque mi carne no quiere adorarte. Mi carne no quiere alabarte. Mi carne, Señor, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Y evidencio que el pecado mora en mí. Oh, pero hay algo más grande en mí, Señor. Hay algo más grande en aquellos que han creído en ti. Y es, Señor, que tú has depositado en ellos la capacidad de andar más allá de ellos, de andar en el Espíritu. Y es ese Espíritu que nos trae convicción de lo que está pasando en nuestras vidas, que gime con gemidos indecibles por lo que necesitamos y lo que Dios quiere darnos. Y como Pablo declaraba, oh, cuánto llanto, cuánto lágrimas, cuánto oro, cuánto ruego al Señor que Cristo sea revelado, visto en vosotros, que podamos ver la realidad de lo que Dios verdaderamente ha hecho y que podamos andar como debemos andar. Padre, bendice tu pueblo en esta mañana. Gracias por tu palabra santa. Y te pedimos que tú seas exaltado y glorificado en este día.